Entonces vamos a darle. El imperialismo, ya prácticamente recuerden, esto es, si nos regresamos o nos remontamos, espero hayan visto esto de las revoluciones industriales, ¿no? Si nos remontamos ya a esta diapositiva de la clasificación o de la periodización por revoluciones industriales, prácticamente el imperialismo va a entrar dentro de la segunda revolución industrial. De hecho, una causa del imperialismo, o la causa del imperialismo es esta. Eh, el buscar, ¿no?, nuevas fuentes de energía. Principalmente lo que los países imperialistas van en busca de petróleo, ¿no? ¿Qué es el imperialismo? Ya saben que en todas las presentaciones que he subido casi no les subo como letras. A mí me gusta más como poner una imagen y ya la imagen a mí me remonta a lo que les tengo que decir. Pero hay definiciones que sí me gustan, que encuentro por ahí en internet o en sus guías. Y por ejemplo, una definición que encontré dice que es una actitud o una forma de actuar política basada en dominar a otras tierras, usando un poder militar. Y otra es una tendencia a extender o imponer aspectos propios de una persona sobre un colectivo o sobre otros. Esto, la definición de imperialismo, yo siempre se los he dicho, que es el imperialismo ya hablando de un contexto universal. Es el sometimiento de una nación a otra nación, la cual considera inferior, ¿bien? Con fines expansionistas. Recuerden, el imperialismo nos va a dar grandes consecuencias. La gran consecuencia que nos da el imperialismo es la Primera Guerra Mundial, ¿bien? Eh, entonces, algunas causas del imperialismo, ¿no? Porque, ojo, todavía no, creo que Primera Guerra Mundial está de este lado, ¿no? Algunas causas del imperialismo, recuerdan, habíamos hablado esto de la paz armada, que ¿qué es la paz armada? Los países empiezan a armarse porque en estas políticas imperialismas, en esta tendencia a extender territorio, van a querer buscar lugares de alguna manera, o sitios estratégicos geográficos o sitios geográficos estratégicos. Entonces, los países van a empezar a invadir otros territorios, otros terrenos, pero en el ámbito de mantener ese dominio o ese control, los países van a armarse, ¿no? Van a ser militares. Y entonces, esto de la paz armada no es más que una especie de, a ver, Francia, si yo estoy invadiendo este territorio y si tú te metes conmigo, pues va a haber madrazos, ¿no? A eso se le conoce, o sea, si hay paz, es decir, los países entre ellos no hay una guerra, pero vamos, esta famosa paz armada lo que va a ocasionar va a ser roces entre las naciones, es decir, va a generar un mundo muy tenso en ese ámbito de querer controlar sitios estratégicos. Bien, y recuerden, un sitio estratégico, por eso les puse este mapa, un sitio estratégico, creo que ya lo vimos ayer también en geografía, aquí se encuentra la famosa península de los Balcanes, ¿no? Un sitio estratégico que las potencias quieren controlar o quieren dominar es esa península de los Balcanes, dada su importancia geográfica. Bien, ahora, también una de las consecuencias del imperialismo es que me va a dar la creación de dos bandos. Eh, eh, bueno, la creación de dos bandos va a ser la triple entente o la triple alianza y la triple alianza. Bien, recuerden, la alianza, yo siempre les digo, en Segunda Guerra Mundial esto se va a invertir, ¿no? Aquí la triple alianza de alguna manera son los malucas, y en la Segunda Guerra Mundial van a ser de alguna manera, digo, entre comillas, los buenos. En una guerra no hay buenos ni malos, hay bandos, ¿no? La triple entente principalmente o encabezada por Inglaterra, Rusia y Francia. Ya para la tercera y cuarta etapa se va a anexar Estados Unidos. Recuerden, Italia de primera instancia no es o no forma parte de la triple entente. Italia de primera instancia forma parte de la triple alianza. Sin embargo, cuando viene la invasión a Bulgaria, Italia sale de la Triple Alianza. Después los italianos ven afectados sus intereses y por eso es que se deciden unirse a la Triple Entente. Pero ojo, Italia de primera instancia era de la Triple Alianza y no de la Triple Entente. Entonces, una consecuencia del imperialismo es la formación de bandos estratégicos, ¿bien?
Bien, y recuerden la justificación de las potencias mundiales para llevar a cabo este famoso imperialismo, se justifican porque ellos llevan una misión civilizadora, es decir, ellos empiezan a invadir África, aquí viene la colonización africana, argumentando la civilización en África, no manches, ¿no? Ya después vamos a ver la descolonización en África. Bien, ahora sí, la gran consecuencia de las políticas imperialistas pues derivan en la Primera Guerra Mundial. Bien, de alguna manera, ojo, yo siempre se los he dicho, sí, en todos los libros y cualquier persona te va a decir, el detonante de la Primera Guerra Mundial es el asesinato del archiduque Francisco Fernando en la península de los Balcanes, conocido como la tragedia de Sarajevo. Pero ojo, más allá del asesinato del archiduque, que sí es como la gota que derrama el vaso, es esta política, ¿no? Las políticas imperialistas son las que van a dar esos roces entre las potencias, ¿no? Como está acá. Pero sí, el archiduque, el emperador austrohúngaro Francisco Fernando es asesinado en la península de los Balcanes y ese hecho va a originar que la Triple Alianza le declare la guerra a la Triple Entente, ¿no? Los va a acusar del asesinato del archiduque Francisco Fernando. Bien, y entonces a grandes rasgos ya saben la Primera Guerra Mundial, nada, ojo, yo siempre les he dicho, el que yo clasifique las guerras, el que les diga hay una primera etapa, una segunda etapa, de alguna manera es incorrecto. Pues son datos, son fechas, pero para fines de estudio, es decir, para que el estudio se nos haga de alguna manera más sencillo poder estudiar un hecho histórico, pues vamos a clasificarlo en 4 etapas. Bien, la primera etapa es de 1914 a 1915 y todo empieza, ya saben siempre quién empieza, Alemania va a invadir Bélgica y al mismo tiempo va a atacar Francia y este plan se conoce como el plan Schlieffen. En alemán se pronuncia Schlieffen. No es cierto. No, no sé cómo se pronuncia. Es que la cuarentena me está dejando ya loco. Eh, Italia declara, en esta parte es la que les comentaba, ¿no? En esta parte cuando Alemania se vuelve loco, Italia de primera instancia estaba acá. Cuando viene esto de que Alemania va a invadir Bélgica, Italia en ese momento se declara neutral. Algo así como yo no lo conozco, quién sabe quién sea ese, y me declaro neutral. Bien, entonces, también los alemanes, encabezados por el general Hindenburg, este nombre acuérdense, el general Hindenburg, ¿por qué? Porque también en la Segunda Guerra Mundial Hindenburg va a tomar un papel, bueno, no en la Segunda Guerra Mundial, pero sí toma ahí un papel importante en el detonamiento de la Segunda Guerra Mundial. Hindenburg derrota a Rusia, a los rusos, en esta batalla conocida como la batalla de Tannenberg. Bien. Ahora, eso pasa, repito, haciendo una especie de clasificación ahí bizarra en la primera etapa. La segunda etapa es esta, la que se conoce como la guerra de las estancias o la guerra de las trincheras. Ojo, se me estaba pasando. La Primera Guerra Mundial también es conocida como la Gran Guerra. Bien. Este, entonces, chéquense, ¿qué es la guerra de las estancias o la guerra de las trincheras? Se levantan dos bloques paralizados armados, ¿no? Esto que está acá, cavaban algunos túneles, bueno, no túneles, así se les llama, cavaban trincheras, y la Primera Guerra Mundial es muy, muy bélica en cuanto a la creación e invención de nuevas armas. Empiezan a existir artillerías pesadas, inclusive en la Primera Guerra Mundial viene la invención de algunos gases tóxicos. Bien, y bueno, lo que siempre les digo, en la Primera Guerra Mundial, la mortandad, principalmente en el continente europeo, va a aumentar. Todos los hombres eran reclutados por las diferentes naciones para ser enviados a la guerra. De hecho, ese hecho, yo siempre, bueno, en clase se los digo, el hecho de que todos los hombres iban a la guerra, a la gran guerra, a la Primera Guerra Mundial,
va a ser que cada país tome en cuenta un sector que hasta este punto de alguna manera no era considerado. Y viene esto, bueno, una consecuencia de la Primera Guerra Mundial es el auge feminista. Es decir, las mujeres en los distintos países van a tomar el papel que tenía el hombre. Es decir, si había un obrero, pues ¿quién va a ocupar ese lugar? La mujer, ¿no? Y viene el auge feminista, ¿no? A partir de la Primera Guerra Mundial. La tercera etapa, prácticamente Estados Unidos va a apoyar a la triple, en este caso es la triple entente. ¿Por qué? Porque los americanos, no por eso puse aquí la banderita, porque de hecho así lo puse, primera, segunda, tercera y cuarta etapa, porque los americanos van a acusar en especial a los alemanes del hundimiento del navío Lusitania, perdón. Además que en 1917 esto recuerden, yo siempre voy combinando la historia de México con la historia universal, y no es que combinen las historias, es una historia, ¿bien? En 1917 nosotros estamos en pleno margen de nuestra Revolución Mexicana y en 1917 es la etapa carrancista. A Carranza le llega un telegrama, el famoso telegrama Silmerman, ¿bien? En la cual Alemania le propone a Carranza invadir Estados Unidos desde México. Obviamente, Carranza le dice, no manches, gracias, estoy en una revolución, ¿cómo crees que le voy a entrar a una guerra? Y entonces también, junto con el hundimiento de Lusitania y el envío del telegrama Silmerman, Estados Unidos apoya a la triple entente y le entra a la guerra. Algo que igual alguien que está en un proceso de revolución, que forma parte de los bandos o de los bloques que se formaron en el imperialismo, es Rusia. Rusia está sufriendo también su revolución, la revolución bolchevique, por la cual Rusia va a salir de la guerra, va a firmar con Alemania un acuerdo de paz, el Tratado de Brest, en la cual Alemania firma el acuerdo de paz con Rusia y Rusia sale de la guerra. Este hecho sí es importante porque va a marcar de alguna manera el fin de la Primera Guerra Mundial. Prácticamente el peso de la guerra se le queda a un país. En este caso, Austria, Turquía, Bulgaria se rinden y el único que queda de alguna manera en pie es Alemania. Alemania es el que queda con todo el peso de la guerra. Obviamente Alemania va a colapsar, los rusos salen de la guerra y al Alemania colapsar tanto económica, militarmente, pues prácticamente con ese hecho se da el fin de la Primera Guerra Mundial y se le da entonces de alguna manera el triunfo a la Triple Entente, encabezada por Inglaterra, Francia bueno, ya también Italia, después de haberse declarado neutral en la primera etapa, en la tercera etapa se declara o fija su postura con la Triple Entente y fueron de las potencias vencedoras, ¿no? De alguna manera. Bien, repito, si no tienen alguna duda, me sigo como diabético en dulcería. Bien. Eh, entonces, chéquense. Esto que les di, ¿no? Bueno, y antes de seguir, la principal consecuencia de la Primera Guerra Mundial es esto. Bueno, esto que está acá es esto también deben de llevárselo para su examen. La firma del Tratado de Versalles. Bien, prácticamente es el castigo mayor o es el acuerdo que va a dar fin y va a pactar el fin a la Primera Guerra Mundial, además de que es el castigo a Alemania principalmente. Alemania en este Tratado de Versalles es obligado a pagar económicamente los gastos de la guerra, es obligado a desmantelar su milicia, le impiden poderse aliar con otra nación. De hecho, las otras naciones también están, por este Tratado de Versalles, impedidas a unirse a Alemania. Pierde territorio y pues prácticamente lo ven así, ¿no? Lo dejan como la oveja negra, ¿no? De la familia. Se van a firmar algunos otros tratados que a otras naciones que estuvieron involucradas con Alemania. Y recuerden, es el Tratado de Saint-Germain, ese lo firma Austria. El Tratado de Neuwied lo firman con Bulgaria. El Tratado de Trianon, este lo firman con Hungría.
y el Tratado de Sèvres con Turquía. El Tratado de Sèvres dicta el fin del gran imperio turco-otomano, ¿no? Es el fin del imperio turco-otomano. Prácticamente todos estos tratados que acabo de mencionar van derivados a lo mismo. No milicia, un pago económico, una pérdida de territorios y prácticamente son acusados de todo lo que, de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Bien.